Y os voy a hacer una pregunta. Esa profundidad de los cimientos, que es de 11,23 metros, ¿por qué podría ser? ¿Os parece que podría ser? Tiene que ver con algo que hemos visto. Es el inicio de la secuencia de Fibonacci. Os he dicho, el monumento está fundamentado en la sucesión de Fibonacci y es una clave maestra para descubrir que efectivamente las matemáticas no son casuales y que Dios nos susurra a través de ellas, si queréis. Todos nosotros estamos susurrando a través de esas matemáticas. Todos. Y hay una clave en la sucesión de Fibonacci que nos lleva a estos números. Y no solo eso, sino que nos conduce a claves cruzadas con otros, por decirlo de alguna manera, fenómenos matemáticos, que es increíble cuando uno se da cuenta de lo que sucede y cómo se cruzan estos números. Es increíble. ¿Conocéis a este señor? Sí. Uri Geller. ¿Sí? Este señor, que ha sido famoso durante muchos años por ser un psíquico, que básicamente en los shows de televisión doblaba cucharas, paraba relojes, hacía otra serie de fenómenos interesantes. Aparte de todo eso, porque lo digo porque hay mucha gente que lo ve esto como un poco freak, ¿no? Este señor estuvo trabajando en un proyecto secreto para los militares americanos, en el cual se entrenaba a espías para poder realizar una tarea que se llama visión remota, que es el poder espiar las bases secretas en aquel momento de la Unión Soviética con la mente. Y os aseguro que fue un programa muy exitoso. Y este programa además se desarrolló porque los rusos estaban desarrollando uno muy parecido. Nada más para que veáis que detrás de estas historias freaks a veces hay cosas más serias. Bueno, interesante de este señor es que tiene en su página una sección dedicada al número 11, y me interesó bastante, porque él explica que cuando era joven, antes de adquirir sus poderes psíquicos, empezó a ver el número 11 por todas partes. Y una de las cosas que pide la gente es que le contacten si descubren algo sobre el número 11. Yo todavía no le he contactado, pero supongo que algún día, cuando le envíe la información, le tendré que enviar todos los vídeos. Le diré, toma, 8 horas, míratelos todos. Fijaros, y esto tampoco es casual, el término corona se acuña, que alude a la monarquía, se acuña en el año 1111. Y esto lo saqué de la página de Uri Geller. Lo digo porque me pareció al principio algo que no tenía mucho sentido, pero después descubrí que sí, lo tenía. Fijaros, el emblema de la reina Isabel II del Reino Unido, él decía, tiene un 11 en medio. Decía un 11. Estoy viendo aquí numeración romana y veo un 1 y un 1, sí, cierto. Luego, vale, lo vi, ¿no? Descompuesto. Sobre todo lo que decía es que, claro, que esto está como resaltado, ¿no? Se ve más pequeñito de fondo y la E y la R se ven proyectadas de frente. ¿Qué ocurre cuando sustituimos las letras por esa hoja de ruta que hemos dicho antes? Ocurre que tenemos a la letra E, que equivale al número 5, la R que equivale a 2, y en el centro tenemos a estas dos I's, que aunque no sean numeración romana, también equivalen a 1. Es decir, tendríamos, si queréis, a 11 y a 7. Y os digo que este 11 y 7 no son casuales. De hecho, están relacionados con un número muy importante a nivel matemático. Vamos a avanzar un poquito y a ver si acordáis conmigo que es interesante. Este es el sello de la reina de Inglaterra. Lo digo porque como el emblema queda un poco difuso, es aquello de decir, bueno, comprobad por vosotros mismos si hay algo aquí. ¿Qué veis en este sello? Va. Voluntarios. 11 pétalos, sí señor. Muy rápido. ¿Qué más? El 5 de la E. ¿El? El 5 de la E. Sí señor, el 5 de la E. Muy bien. La E equivale a 5. ¿Qué más? El 11 de la corona. El 11 de la corona. Pero fijaros que también tenemos las hojas, estas ramitas con hojas. Fijaros que cada ramita tiene 5 hojas. Tenemos 11 ramitas y 11 flores. 5 pétalos cada flor, 5 hojas cada ramita. Un 5 en el centro. Y os digo que esto representa un pentagrama. Un pentagrama. No lo he explicado todavía, pero el pentagrama es una figura geométrica que en sus proporciones contiene a Phi de forma resonante. Cuando habéis oído hablar alguna vez de magia en el pasado, ¿qué es lo típico que vemos en las películas? Vemos a la gente que inscribe un pentagrama en el suelo, ¿verdad?
y entonces realizan sus conjuros, etc. Pues el tema del pentagrama no es nada místico. Sí que tiene de místico, porque digamos que ha sido adoptado como algo muy esotérico, pero en realidad es ciencia. O sea, es algo que está basado en matemáticas, en resonancias armónicas, de eso que estamos hablando desde el principio. Imaginemos que todo lo que está a nuestro alrededor fuera música en vez de energía, que al final se puede traducir en lo mismo. Estamos escuchando melodías constantemente, melodías fractales, melodías de la creación, y estas melodías pueden ser interferidas, pueden ser cambiadas, pueden ser aprovechadas. ¿Sí? Pues esta buena señora tenía muy claro, lo que hacía cuando diseñaron el emblema. Fijaros, 5 por 11, 55, 5 por 11, 55. ¿Dónde más habéis visto el 55? ¿No lo habéis visto hace un momento en el monumento a Washington? ¿Y el 110? ¿Dónde lo habéis visto el 110? En las torres. Vale. Punto importante, muy importante. Que ahora veamos aquí un 110 en el escudo de esta señora no significa que la reina de Inglaterra haya puesto las bombas en las torres. ¿Vale? Es un discernimiento importante, porque el conocimiento es conocimiento. ¿Quién lo emplea? No lo sé concretamente quién lo ha hecho exactamente. Sí que tengo ligeras ideas y sospechas, porque como decía bien este señor de aquí, yo creo que si uno consulta por internet tiene más o menos claro por dónde van los tiros. Pero eso no quiere decir que podamos hacer así y decir tú que lo has usado, tú lo has hecho. Pues a lo mejor es como decir tú y tú que habéis ido a la misma escuela, los dos lo habéis hecho. Hombre, un poco feo, ¿no? El asunto es discernir. Existen correlaciones, la gente conoce, pero no podemos apuntar con el dedo directamente porque no es así. Lo digo porque vais a ver ahora más informaciones respecto a otras personas o otras organizaciones y tampoco podemos atribuirles la autoría de, ¿ok? Significa que conocen, significa que saben un poco más que los demás. Y alguno de esos tiene un poco más de mala leche que los otros, ¿vale? El Servicio Secreto de Inteligencia, el MI6. Sustituimos con la hoja de ruta valores de las letras M4 y 1 y 6. 11 otra vez. Este es el servicio de inteligencia, el MI5, que es el que opera dentro del Reino Unido. El MI6 es el que opera fuera. Este es especialmente interesante por el diseño del emblema, que hoy no vamos a poder analizar. O sea, que deciros que es bastante interesante, por resumirlo. Y fijaros que en este caso el 5 no lo tenemos en valor numérico, sino que nos han puesto un numeral romano. Si lo interpretamos como un numeral romano tenemos un 5. Pero ¿qué pasa si lo sustituimos por la hoja de ruta? Equivale a 6. Y volvemos a tener un 11. Otra vez. David Cameron suma 5. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Bueno, de hecho, ya veréis que hay bastantes personajes por ahí que si uno se pone a contar los nombres, los números con las letras y tal, salen cosas bastante espectaculares. Pero bueno, en fin, interesante lo de David Cameron. Fuerzas Armadas Británicas, la PAF. Sustituimos de nuevo 2 más 1 más 8, 11. Y os digo que hoy no podré desarrollar más este tema, pero en el Reino Unido, y es lógico porque los británicos tienen una extensión, digamos, a nivel de colonias bastante amplia, por decirlo de alguna manera. La Commonwealth tiene tentáculos en todo el mundo. Y además el Imperio Británico ha sido muy poderoso, de los más poderosos que ha habido. Entonces es lógico que tengan un conocimiento más extenso de todas estas cosas, en general. Y esto es un resumen de lo que os he anticipado antes, pero creo que es fundamental volverlo a escuchar, y en este caso, de la mano de Goethe, un genio, uno de los genios de la historia de la humanidad. Dice, el mal está solo en tu mente, y no en lo externo. La mente pura siempre ve solamente lo bueno en cada cosa, pero la mala se encarga de inventar el mal. Importante, ¿eh? Lo digo porque vamos a entrar otra vez en tema peliagudo y me interesa que os fijéis en los números. Intentad desvincular un poquito el tema emocional. Yo sé que es muy complicado, pero centraros en los números. Quiero que hagáis un análisis
de cómo se han utilizado estos números. 911 días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 11 de marzo de 2004 en Madrid. Tenemos que es el día 11 del mes 3 y fijaros que si sumamos el año, el mes y el día obtenemos un 11 de nuevo. Hay algo muy importante, que es que el número de fallecidos, a su vez, también suma 11. Y os tengo que decir que este 191 es muy especial a nivel matemático. Hoy no lo voy a poder explicar, pero esto parte de una clave matemática que está insertada en la Gran Pirámide, en Egipto. Y es muy importante. Muy importante. No estoy diciendo que este número sea necesariamente algo que han colocado ahí en la versión oficial, porque realmente cuando uno trabaja con estos números, las resonancias armónicas ya se encargan de rizar el rizo, de cuadrar los números. Fijaros, 1 año, 2 meses, 3 semanas y 5 días después de los atentados de Madrid. Que además es 11, pero ¿de dónde salen estos números? ¿Os suenan? Fibonacci. No solo Fibonacci. Esto es importante. Estos son números primos. ¿Sabéis lo que es un número primo? Es un número que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. El 1 en realidad no está considerado un número primo porque es la unidad y ya se entiende. En la serie de los números primos empezaríamos por 2, 3, 5, etc. Pero sí decir que es muy interesante porque este primer fragmento de la secuencia de Fibonacci correlaciona directamente con la secuencia de los números primos. Y está ahí. Bueno, esto lo hemos visto. Los atentados de Londres se produjeron un día 7 del año 2005, que equivale a 7. Y esto, yo sé que hay personas aquí que dominan el tema de la cábala o la conocen. Es especialmente importante porque el número 7 es un número maestro y es un número que está codificado en todos nosotros, porque no sé si sabéis que la sangre, las células de nuestro cuerpo se renuevan una vez cada 7 años y que efectivamente a partir del año 21 es cuando empezamos a envejecer de verdad. Hasta entonces no. ¿De acuerdo? Entonces 3 veces 7 tiene una significación especial. Y vuelvo a repetir, eso no quiere decir que tal o tal persona lo haya hecho. No apunta a nadie. Quiere decir que las personas que están, o persona que está tramando todos estos temas, conoce profundamente cómo funcionan estas historias. Lo conocen perfectamente. Entonces, a la medida que nosotros lo conozcamos, hay menos opciones de que nos puedan tomar el pelo, por decirlo de alguna manera. Se producen 56 víctimas mortales. ¿Os suena lo del 56? Sí. Luego vais a ver el porqué del 5 y el 6, aparte de que de 11. Esto yo creo que probablemente la mayoría lo conocéis, que es la codificación de las monedas respecto a los atentados. Es muy interesante. Fijaros que el dólar se puede interpretar como un 1 y un 1 y esta S como septiembre. Y tendríamos el 11 de septiembre. Si giramos 90 grados el símbolo del euro, tenemos una 11 y una M. 11 de marzo, Madrid.